Bueno, ahora vamos a hacer un par de ejemplos de lagrangiano para una partícula que se está moviendo en dos dimensiones y en un campo de fuerza conservativo. En coordenadas cartesianas primero tendríamos el lagrangiano como una función que en coordenadas cartesianas en dos dimensiones dependería de x y de y además depende de las velocidades en x y en y. X punto y Y punto. También está definido como energía cinética menos energía potencial, y en dos dimensiones la energía cinética es un medio de m por x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Esta es la rapidez en dos dimensiones, y la energía potencial pues es una energía que depende de la posición en x y en y. Si escribimos las ecuaciones de Lagrange necesitamos las derivadas, ¿no? Primero la derivada de L respecto de x, pues de aquí vemos que es menos la derivada de U respecto de x, y eso es la fuerza porque es una fuerza conservativa. Y también la derivada de L respecto de x punto pues es la derivada de la energía cinética respecto de x punto porque es la que depende de x punto, y eso es nada más m por x punto, que es el momento en x. Entonces, si ahora acoplamos esto con la ecuación de Lagrange, tendríamos que la derivada del lagrangiano respecto de x es la derivada respecto de t de esto otro, que es la derivada del lagrangiano respecto de x punto, y entonces recupero la segunda ley de Newton. Fx, que es esta parte de la izquierda, va a ser igual a la derivada respecto de t de esto, que es el momento, o lo podemos poner como mx2 puntos si la masa es constante, ¿no? Lo mismo va a pasar en y, vamos a tener fy igual a m por y2 puntos, y entonces recupero como vector a la segunda ley de Newton. La fuerza como vector es masa por el vector aceleración, que tiene como componentes x2 puntos y y2 puntos. Ahora, si lo hacemos en el mismo caso, pero en coordenadas polares, tenemos igual a la partícula, y aquí vamos a utilizar algunas cosas que ya vimos en la semana 1. Habíamos visto que en coordenadas polares la velocidad radial es r punto y la velocidad angular es r por omega, que también se puede poner como r por phi punto. Y entonces la energía cinética sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y esta rapidez pues es la suma de br al cuadrado, que sería r punto al cuadrado, más b phi al cuadrado, o sea r cuadrado phi punto al cuadrado. Y entonces el lagrangiano, que sigue siendo energía cinética menos energía potencial, me queda esto menos la energía potencial, que ahora depende de las coordenadas polares r y phi. Entonces vamos a tener dos ecuaciones de Lagrange, una para r y una para phi. La ecuación para r sería la derivada del lagrangiano respecto de r es igual a la derivada respecto del tiempo de esta otra derivada respecto de r punto. Si hacemos eso tomando el lagrangiano como lo que está acá, tengo la derivada de L respecto de R, sería nada más m r phi punto al cuadrado, que sería la derivada de este término, y luego menos, aquí la u también tiene la derivada porque depende de la r, entonces es la derivada de u respecto de r. Y luego del otro lado tengo la derivada respecto de t de esta derivada respecto de r punto, y aquí solo tengo r punto en este término, así que es m por r punto, la derivada de esto. Y la derivada a su vez de esto es mr2 puntos. Por otro lado acá recupero que esto es la fuerza radial, esta parte de aquí. Bueno, entonces tengo m por r phi punto al cuadrado menos la fuerza radial es igual a esto. Lo puedo escribir en términos de la fuerza radial despejándola, y me quedaría nada más mr2 puntos menos este término de acá, mr phi punto al cuadrado, que lo puedo factorizar para que me quede un poquito más compacto de esta manera. Ahora, si recordamos lo que vimos en la semana 1, vemos que esto es la aceleración radial. Entonces recupero la segunda ley de Newton también en términos de estas coordenadas polares. De la primera ecuación de Lagrange, la ecuación para r, obtuvimos esto, que es la segunda ley de Newton. Pero siempre vamos a tener el mismo número de ecuaciones de Lagrange que el número de coordenadas que tenemos. Entonces tenemos dos coordenadas, vamos a tener dos ecuaciones de Lagrange, y hay otra ecuación para el ángulo phi. Esta ecuación tiene la misma forma, dl en d phi es
la derivada respecto del tiempo de dl en d phi punto. Y ahora hay que recuperar cuánto vale cada lado de esta ecuación a partir del lagrangiano. Lo pongo otra vez para tener claro cuál es el lagrangiano. Entonces es una función que depende de las dos coordenadas y de las dos velocidades asociadas a cada coordenada. También está definido como energía cinética menos energía potencial, y como ya habíamos visto es esto: un medio de m, r punto al cuadrado, más r cuadrada, phi punto al cuadrado, y luego menos la función energía potencial que depende de r y de phi. De aquí podemos ver más claramente que el lado izquierdo de la ecuación de Lagrange, dl en d phi, pues solamente es esta parte derivada respecto de phi, porque aquí es donde está phi. Entonces tengo menos la derivada respecto de u de phi. El lado derecho tiene la derivada respecto del tiempo de esta derivada respecto de phi punto, y phi punto está en este término nada más. Cuando lo derive me va a quedar respecto de phi punto mr cuadrada por phi punto. Ahora vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la ecuación en R, pero con un poco de cuidado. Esto de aquí queremos relacionarlo con la componente angular de la fuerza, pero no es directamente la componente angular de la fuerza, así como está, porque tenemos que recordar que lo que sí se cumple es que la fuerza como vector es menos el gradiente de la energía potencial cuando es conservativa la fuerza, pero este gradiente cambia en coordenadas polares. Está dividido en dos partes. Tengo una parte angular, una parte radial, perdón, esta es la parte radial. De aquí ya habíamos visto que esto, por ejemplo, du en dr es menos la componente radial de la fuerza. Pero ustedes pueden comprobar que en coordenadas polares tengo este término, 1 entre r, y luego la derivada de u respecto de phi en la dirección angular. Entonces me falta este término aquí, y todo esto es menos la componente angular de la fuerza. Bueno, vamos a tomar en cuenta eso, y entonces este menos du en d phi más bien sería r por la componente angular de la fuerza, para ya tomar en cuenta este término de 1 entre r. Y acá tengo otra vez derivada respecto del tiempo de esto que es mr cuadrada phi punto. Esto es mr cuadrada por omega. Es básicamente el momento angular L alrededor del origen, y por eso lo pongo como una L normal para que no nos confundamos con el lagrangiano. Y esto de acá, si recordamos también los cursos anteriores de mecánica clásica, R por la fuerza se ve como la torca alrededor del origen. Entonces recupero otra vez la segunda ley de Newton. Torca igual a derivada respecto del momento angular de el tiempo. Bueno, entonces, como vemos, las ecuaciones de Lagrange contienen la misma información que la segunda ley de Newton.